Si os parece, empezamos ya. Mi nombre es Marta Reina, buenas tardes a todos. Yo estoy aquí hoy en representación de la Asociación Nacional de Ingenieros del ICAI, que es la institución que aglutina a la red de ingenieros que hemos estudiado aquí en la escuela. Y bueno, nuestra vocación es trabajar para cohesionar la red y facilitar el que los ingenieros podamos ayudarnos unos a otros, sobre todo en la vida profesional, aunque no solo. Sed todos muy bienvenidos a esta casa, que es vuestra casa. Mil gracias por haber venido hasta aquí hoy y mil gracias también a los que están llegando y a los que se han conectado desde casa. Bueno, la inteligencia artificial, lo cierto es que se ha colado ya en las vidas de todos nosotros, se ha colado en nuestras vidas en todos los ámbitos, casi sin que nos demos cuenta, se ha colado en el ámbito económico, se ha colado en nuestros trabajos, se ha colado en nuestra sociedad y se ha colado hasta en la forma en la que nos relacionamos unos con otros, ¿no? Por eso traer hoy esta mesa es especialmente relevante porque tiene un componente ético que conviene tener en cuenta y, bueno, pues poner en valor, ¿no? Hoy para hablar de este tema tenemos a tres ponentes de lujo. Nos acompañan hoy Mónica Villas, que es ingeniera ICAI. Ella es consultora y divulgadora de tecnología, es divulgadora de inteligencia artificial, ética, tecnologías disruptivas, cofundadora de Odiseya y es autora de un manual llamado Manual de Ética Aplicada a la IA. También nos acompaña Gemma Ribas, es periodista, es socióloga, es consejera del Consejo de Gobierno de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, del Grupo TV3, y Richard Benjamins es también cofundador de Odisea, es experto en datos e IA, asesor de IA para el Vaticano y director de la Junta Directiva del CDP Europe. Bueno, ellos nos van a estar hablando durante unos 45 minutos más o menos. Luego tendremos un turno de preguntas. Podéis preguntar tanto los que estáis aquí como los que estáis en casa. Y luego tendremos un aperitivo donde podremos continuar la conversación si nos queda todavía cosillas que preguntar. Y bueno, pues para hablar entre nosotros, ¿no? Deciros por último que la sesión se está grabando. La vamos a grabar y en cuanto esté editada la subiremos al canal de YouTube de la asociación. Podréis verla otra vez y compartirla con quienes no han podido estar aquí hoy acompañándonos en tiempo real. Bueno, pues si os parece, Mónica, Gemma, Richard, adelante. Quédate tú y nos quedamos nosotros. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. A mí me ha costado encontrar el número 4, pero bueno, veo que hay gente todavía muy capacitada, ¿no? para llegar a los sitios sin la inteligencia artificial. A ver, el título de este evento es claves para la aplicación del uso responsable de la inteligencia artificial en la empresa. ¿Vale? Vamos a intentar enfocar la conversación sobre cómo se aplica en las empresas, pero sobre todo cómo se aplica de una manera responsable, ¿no? La manera ética, ¿no? Por eso estamos con Mónica y con Gemma, que tienen ya mucha experiencia en este sentido. La inteligencia artificial, la verdad es que sí, brinda muchísimas oportunidades, ¿no? Hoy en día ya no hace falta, pero esa tecnología es tan potente porque es muy horizontal. O sea, antes había tecnología, por ejemplo, blockchain, ¿no? Se aplicaba mucho al sector financiero, o el IoT se aplicaba al sector industrial, pero esa tecnología, cualquier sector, ¿no? Y hasta que cualquier aspecto de nuestra vida, pues puede aportar valor esa tecnología. Siempre es muy importante, en mi opinión, tener en cuenta que no es la tecnología en sí, sino es cómo se usa esa tecnología, ¿no? ¿Quién hay detrás y cuál es el objetivo? Pero desde luego hay una revolución en esa tecnología, como ha salido, ¿no? del mundo académico, ¿no? En unos 30 años bueno, en cualquier bar auténtico de Madrid ya puedes escuchar, ¿no? Abuelitos que hablan de esa temática, ¿no? Esto era imposible pensar, incluso hace 2 años, ¿no? Y luego con ChatGPT, ¿no? Con la IA generativa, está dado incluso un vuelco más, ¿no? La verdad es que yo en 2016 escribí un artículo, un libro blanco que se llama ¿Cómo sobrevivir
de hype, ¿no? De inteligencia artificial, 2016. Yo pensaba que esto ya estaba, ¿no? Pero no había ocurrido nada todavía. Entonces, yo creo que hoy sí estamos en ese momento donde todo el mundo habla de esto y eso genera también retos, ¿no? Retos que una organización como una empresa o una administración pública puede tratar, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los sesgos, la privacidad, la seguridad, pero también hay retos más indirectos, ¿no? O sea, los retos que no dependen de una organización, a no ser que sea muy grande, eso tiene que ver con qué pasa con el futuro del trabajo, ¿no? Al final, esto es una bendición porque nos vamos a jubilar todos rápidamente y faltan trabajadores. Esta es una visión que existe mucho en Estados Unidos, que vamos a quedarnos sin trabajadores y no podemos ejecutar. Y la otra perspectiva, vamos a automatizar todo y nos quedamos todos sin trabajo, ¿no? Son dos perspectivas muy opuestas, pero obviamente una organización en sí no puede realmente hacer algo muy concreto porque es una gota, ¿no? en un mar, pero ahí son los gobiernos, ¿no? Y las instituciones internacionales que pueden actuar. La adicción a las redes sociales, a la tecnología, la manipulación, la influencia en procesos democráticos, son todos aspectos pues, realmente que tienen mucho impacto en la sociedad, pero no se pueden, ¿no? apuntar a una organización concreta. Y luego están los sesgos, ¿no? que conocemos todos en esta tecnología. Entonces, bueno, esto como un poco como introducción. Para terminar mi introducción, quería decir dos cosas más. Primero, todo ese aspecto de los retos éticos y sociales, ¿no? de esa tecnología lo estamos trabajando en Odisea, y tanto Mónica como yo somos cofundadores de esta. Es una asociación sin ánimo de lucro, donde pensamos en el uso de esa tecnología, muy importante, muchas oportunidades, pero hay que cuidar también los posibles efectos negativos. No el uso mal intencionado, porque eso ya está prohibido y hay muchas organizaciones que trabajan contra esto, pero hay muchos usos lícitos y usitos con un buen propósito que al final tienen un efecto negativo no deseado, no intencionado, ¿no? Y concienciar a las organizaciones, las empresas, los gobiernos, los propios ciudadanos en conocer esta tecnología, cuáles son estos impactos y sobre todo cómo evitar, ¿no? estos impactos negativos. Eso es una de las misiones de Odisea. Y lo que también voy a preguntar a vosotras, porque al final la inteligencia artificial no solo es empresarial, ¿no? Se afecta a cada uno, ¿no? O sea, yo estaba pensando, a ver, ¿cómo me afecta a mí, ¿no? En el día a día, aparte de hablar mucho sobre ello, yo creo que donde yo uso muchísimo la inteligencia artificial es en dictación. O sea, yo escribo muchos correos, muchos WhatsApps, pero yo no hago WhatsApps audios, ¿no? Yo lo dicto y luego pues la inteligencia artificial lo escribe, ¿no? La transcripción y eso realmente lo usa muchísimo, ¿no? Entonces, para romper un poco, ¿no? el hielo, os quería preguntar primero, ¿cuál es vuestro, ¿no? uso de inteligencia artificial en el uso personal? Gemma. ¿Primero yo? Bueno, buenas tardes a todo el mundo. ¿Se oye bien, no? Yo personalmente creo que no hago un uso intensivo de la inteligencia artificial. No soy de las personas, por ejemplo, que dictan mucho o que se sumergen mucho en ello cada día. Sin embargo, aunque no quieras, aunque no tengas la intención, estás rodeada todo el día, ¿no? Desde pues, el famoso Google Maps que me ha servido para saber cuánto tiempo tardaría desde la calle Mayor hasta aquí y calcular llegar a tiempo, a bueno, pues yo que sé, cualquier recomendación que me hagan cuando quiero mirar una película en una plataforma o en redes sociales o cualquier fotografía que quiera hacer con mi móvil. Evidentemente estamos todo el día rodeados de... También, por ejemplo, una cosa que me molesta bastante, ¿no? Que es cuando quieres comprar un billete de avión y el precio va cambiando, ¿no? Porque con esto de ahora de los precios dinámicos ya saben si lo quieres mucho o lo quieres poco, ¿no? Pues en el día a día estamos rodeados de este tipo de cosas. Y bueno, después a nivel profesional es otra historia que también me está afectando bastante porque me sirve para poner ahora mismo a prueba varios intereses míos diferentes, ¿no? Que son el periodismo y la sociología y el ver cómo estamos cambiando y también y mi interés por las tecnologías, ¿no? Y estoy intentando reflexionar sobre ello y utilizar todos estos intereses para avanzar en este camino de la inteligencia artificial responsable, que es un reto pues, muy interesante también.
Muchas gracias, Gemma. Mónica, tu experiencia personal. Bueno, yo la utilizo mucho. Aparte de lo que comentaba Gemma, yo la utilizo, yo tengo ChatGPT abierto todo el día, parece mi asistente. Además, desde que soy emprendedora, pues es como que tengo ahí a alguien que me ayuda, ¿no? Le pregunto, hay muchas veces que tienes algo redactado y le dices, oye, esto me lo pones un poco más, esto se entiende, incluso cuáles son los puntos, o le pides, doy clases también, con lo cual hago ejercicios que luego les enseño a los alumnos, ¿no? Hago pues muchas veces la funcionalidad en que te coges una hoja de cálculo y te hace una serie de gráficos y tal, pues los alumnos no lo conocen. Entonces, la verdad es que yo creo que un poco llevándolo a lo que decías tú, el hecho, yo creo que ha habido un hecho disruptor y yo creo que realmente es un cambio de era que hemos empezado a hablar con la inteligencia artificial. Yo creo que ese ha sido, por un lado, el cambio de vamos a usar la tecnología más que antes, porque ahora, como dices tú, hablan en los bares de ello. Cuando mi madre me preguntó por OpenAI, dije, Dios mío, ha llegado. O sea, realmente, al final, es la primera vez que somos capaces de hablar con la tecnología. Y es la primera vez que no necesitamos un lenguaje especial, sino que utilizamos nuestro propio lenguaje. Entonces, yo realmente creo que vamos en este cambio de era, ¿no? Y a ver, yo animo a todo el mundo a que lo utilice, que por supuesto valide lo que está utilizando y que no se nos olvide hablar entre nosotros, porque uno de mis hijos está estudiando informática y el otro día no sé qué cosa le pregunto y me dice, pregúntale a ChatGPT. Y digo, hombre, te estoy preguntando a ti. O sea, al final va a llegar un momento, está bien que yo tenga ese asistente emprendedora, pero a mí, o sea, al final todas esas, mi experiencia en mi vida profesional, todas esas soluciones complejas las hemos acabado solucionando personas. Y bueno, al final el ChatGPT hay personas por detrás, ¿no? Entonces, bueno, como primera cosa, no se nos olvide hablar entre nosotros. Muy bien, muy importante, ¿no? Sí. Vamos al tema ¿no? del título del evento, ¿no? El uso de la inteligencia artificial responsable en las organizaciones o las empresas, ¿no? Y ya hemos visto, ¿no? Muchísima oportunidad en esta tecnología, pero ¿por qué es tan importante el uso ético? ¿No? ¿Por qué no me puedo enfocar solo en generar negocio? Y intento hablar, ¿no? de vuestras actividades profesionales. Bueno, yo creo que en esto de la IA y la responsabilidad hay que hacer aquello de lo que depende de ti, lo que no depende de ti, no depende de ti. Seguramente hay cosas que se nos escaparán, ¿no? Pero es evidente que es una herramienta muy potente, que es una herramienta que puede sernos muy útil porque procesa cantidad de datos, hace predicciones estupendas y nos servirá para muchísimas cosas y además de una manera con una interfaz muy sencilla y muy fácil como es poder hablar con ella, ya sea en texto o en voz, ¿no? Pero al mismo tiempo es una tecnología que tiene sus riesgos, como decías, y parte de sus riesgos vienen de que aparentemente es muy natural y se comporta de manera muy racional, pero en realidad no sabe de razones, ¿no? Es una pura herramienta estadística que lo que sabe es de predecir, de probabilidades, sabe sabe decirte con mucha probabilidad lo que va a pasar o qué palabra vas a utilizar o qué estás intentando, qué información estás intentando buscar, pero no sabe ni las causas de las cosas que dice, no entiende de razones, no entiende de justicia, no entiende de valores en el fondo, ¿no? Que es lo que ponemos en el centro también cuando hablamos de IA responsable. Y por tanto aquí es donde tiene que estar el humano. Yo creo que tenemos que evitar. Es una herramienta que tenemos que sacarle todo el jugo posible para que nos ayude. Yo creo que evidentemente será muy útil para muchísimas cosas y nos facilitará la vida, pero tenemos que evitar caer en la tentación de, ya que está la IA, yo me olvido. Esto no sería razonable porque la IA también es muy capaz de utilizar nuestra información personal con propósitos que no conocemos. Es muy capaz, por ejemplo, en mi sector, el de la comunicación, la IA es buenísima para manipular. O sea, tú te pones en el chat GPT y es capaz de convencerte de cualquier cosa, de seducirte, de hacerte un informe que te parecerá el mejor informe del mundo y
hacer que te lo creas, sea verdad o no. O a nivel de generación de imágenes es preciosa para engañarte, ya sea con deepfake o incluso con la voz, con lo que tú quieras, ¿no? Entonces yo creo que es esto, lo que no depende de nosotros, no depende de nosotros, y habrá cosas que harán otros que no podemos evitar, seguramente, o sí, o ya veremos si a nivel social también somos capaces de regular un poco esto más allá de lo que estamos intentando hacer en Europa y en España y tal. Pero yo creo que lo que depende de nosotros, que es nosotros mismos, nuestras organizaciones, nuestras instituciones, ¿no? y nuestra sociedad, sí que tenemos la obligación de hacer un buen uso de ella, ¿no? y de también ayudar a los otros a que lo hagan y explicar los impactos buenos y malos, ¿no? Yo creo que sí. Has dicho una cosa muy cierto, ¿no? Que es la inteligencia artificial no sabe, ¿no? No entiende. No sabe. Y aunque parezca, ¿no? Sí. Que sabe. Y hay ejemplos muy concretos, ¿no? Que lo ponen de manifestación muy claramente. Hubo un experimento de entrenar una inteligencia artificial para reconocer lobos o perros. O sea, el reconocimiento facial que tenemos en nuestros móviles es la misma tecnología, ¿no? Reconoce caras y desbloquea. Pero no es el 100%, siempre hay un error, ¿no? Hay falsos positivos y falsos negativos. Obviamente se puede minimizar, pero nunca el 100%. Entonces, aquí entrenaron un sistema de reconocer perros y lobos, lo hacía fantásticamente bien, ¿no? Y luego se preguntaron, pero ¿por qué pensará, entre comillas, porque no piensa, ¿no? Pensará el sistema que algo es un perro, algo es un lobo? Entonces, lo que pidieron es ¿cómo se pone? Destacar los píxeles, ¿no? En el caso de perro, en el caso de lobo. Y uno de los patrones más frecuentes era que nieve, porque detrás del lobo siempre había nieve. Entonces, si tú no sabes cómo funciona el algoritmo, pues lo puedes dar por cierto. Pero si realmente se ha fijado en algo que es irrelevante, pero casualmente, ¿no? Ocurre, pues realmente si no te das cuenta es importante. Y eso, porque esa tecnología se usa mucho en el sector médico, ¿no? Interpretar imágenes de radiografías y puede ocurrir exactamente lo mismo. Sí, sí. Entonces, esa parte, ¿no? de entenderlo, y por eso es tan importante también tener la ética. Un ejemplo más, muy corto, que da yo el paso a la palabra a Mónica, ¿no? El otro día nos explicaba Jordi, un amigo, ¿no? Si tú pones una cámara a grabar lo que está pasando todos los días en una granja, ¿no? Y la dotas de inteligencia artificial, la cámara o la inteligencia relacionará rápidamente que cuando sale el sol canta el gallo. Y esto será una cosa automática, pero no sabrá el por qué, ¿no? Si el gallo canta porque sale el sol o el sol sale porque canta el gallo. Será incapaz, solo sabe que con toda probabilidad si sale el sol canta el gallo, ¿no? Entonces son estas cosas que dices, bueno, la estadística es estadística y no es nada más, ¿no? Sí, pero yo creo que un poco a la pregunta, volviendo a la pregunta que decías, yo creo que al final en las empresas, bueno, en las empresas y en nosotros en general, ¿no? Porque al final nosotros somos los que estamos en las empresas. Es la primera vez también que tenemos una herramienta que puede tomar decisiones por nosotros, como decías, y entonces al final, bueno, pues tiene que haber esa decisión de ese humano responsable. Claro, tienes casos de uso diferente. Tú no vas a utilizar, estamos en un mundo que cada vez hay que ser más eficiente, reducción de costes, etcétera. No vas, por ejemplo, a hacer una subtitulación de una película y vas a tener a alguien dándole al, vale, venga, lo ha titulado bien, lo ha traducido bien. No, no tiene sentido. ¿Cuánto es el impacto de esa equivocación? Pero si en un momento determinado estás concediendo un préstamo, estás dando un trabajo o estás concediendo incluso una ayuda, por ejemplo, a una persona que lo necesita, hay que validar todo eso. O lo que decías, un poco estamos revisando manchas tumorales. Pues hombre, conviene que las revise el médico, ¿no? Antes de que el paciente. A ver, los humanos no somos infalibles y la inteligencia artificial tampoco, pero sí que parece que la dualidad o la colaboración entre ambos nos puede dotar de mucha más potencia. La inteligencia artificial ve mejor que nosotros. Al final es capaz de ir a sus píxeles, pero efectivamente se fija en el contexto. Con lo cual, bueno, pues el ejemplo del lobo puede pasar lo mismo con las manchas. Entonces, al final tiene que haber alguien responsable de esa toma de decisiones y en el caso del médico de ese diagnóstico. ¿Se puede equivocar? Claro que sí, pero hay una persona que es responsable, pero que alguien te diga, no, es que eso lo ha hecho la inteligencia artificial. Bueno, y sobre todo
bueno, pues ahora viene una regulación, ya entró en vigor hace unas pocas semanas y, bueno, pues parece que los humanos reaccionamos siempre al castigo negativo, ¿no? A la multa. No voy a aparcar en doble fila porque me ponen multa, no porque es que no se debe aparcar en doble fila, ¿no? Entonces, pero yo creo que hay que ir educando también nuestra manera de pensar, y no todos conocemos la inteligencia artificial de la misma manera. Hay que, digamos, entender lo que al final decía Gemma, ¿no? No piensa, nos parece que está pensando, pero no piensa, o no piensa como el humano, porque al final toma decisiones por nosotros, pero es verdad que yo creo que los neurólogos, los científicos ya están de acuerdo en que es una nueva manera de inteligencia. O sea, la I de la IA es una nueva manera de inteligencia. Eso es un poco lo que hay que ir viendo un poco con cuidado, ¿no? Con esas decisiones que toma y el impacto que tienen. Porque más allá de la regulación está ese impacto reputacional. Pues imaginaros que en TV3 pues, sale alguien con una voz, pues lo que hemos visto, ¿no? Que le ponen palabras en alguien que no han sido y sale en primeras en noticias, ¿no? Pues claro, la reputación, nadie ha validado ese contenido, nadie, pues puede ser importante. Entonces, al final, y especialmente en el mundo de la comunicación, ¿no? Que ahora mismo que ya no nos fiamos de nada, nos fiamos de los medios que realmente se dedican a ello, ¿no? Cuando vamos a verificar una noticia, ¿a dónde vamos? A los medios. Entonces, bueno, yo creo que es importante establecer esa cultura, ¿no? De vamos a hacernos esas preguntas de si lo que me está contestando puedo dejarlo pasar, de si tengo que darle una vuelta a la respuesta, y vamos a continuar reflexionando, ¿no? Bien, gracias, Mónica, Gemma. Efectivamente, la ética es importante y no sé si lo sabéis, pero hay un base de datos público que colecciona todas las incidencias con inteligencia artificial en el mundo, ¿no? Es de la OECD, se llama OECD AI Monitor, y podéis ir y puedes filtrar, ¿no? Por distintos sectores, por grupos vulnerables, y porque hablamos mucho de estas cosas, pero si ves todas las incidencias que pueden ocurrir, ¿no? En salud o con elecciones democráticas o sesgos, pues realmente, ¿no? Lo hace mucho más tangible, ¿no? Yo creo que lo recomiendo echarle un vistazo. Pues ya vemos que es importante, ¿no? Y tú ya lo has mencionado un poco, la regulación. La regulación nos va a ayudar. La regulación que, como dijiste, ¿no? Fue acordado hace unas semanas y estará, o sea, hay 2 años, ¿no? Para que vamos a recibir los primeros multas. Pero ayuda realmente o justamente, ¿no? O lo que dicen algunos, ¿no? Que es un problema para la innovación. ¿Cuál es vuestra opinión desde vuestra perspectiva? A ver, yo creo que sí, que va a ayudar, sin duda. Lo que no puede ser es una solución perfecta, ni mucho menos, ¿no? Primero porque siempre es imposible hacer una regulación y tardar un tiempo en aplicarla y que todavía sea muy actual, ¿no? Si quieres ir a las cosas concretas, ¿no? De la manera que está avanzando la tecnología, no puedes pretender hacer una regulación que te diga exactamente cómo tienen que ser los procesos. Ya no convendría seguramente por el tema de la innovación, pero además es que nadie sabe si dentro de un año va a haber otro invento tan disruptivo como el ChatGPT o como una cosa parecida, ¿no? Por tanto, por esta parte es imposible. Pero yo creo que sí que es muy positivo el debate social y el debate político en torno a estos temas, poner unas mínimas líneas rojas que no se puedan cruzar, como son las que afectan más directamente a las personas, a la infancia, etcétera. Y que este debate fluya y que se marquen unas pautas por donde después al final tendremos que autorregularnos nosotros, porque no tiene ningún otro sentido, no tendría sentido otra cosa. Sobre impedimentos a la innovación, yo todavía no conozco al pie de la letra lo que será la regulación europea aplicada aquí en nuestra casa, pero me da la sensación que no hay mucho. También puedo decir que no lo conozco en detalle. Hombre, yo creo que como tecnologías, o sea, casi todas las tecnologías que han alcanzado una madurez determinada, al final necesitan una regulación, y en el caso de la IA, que es muy especial, lo de esa parte que tiene de inteligencia y esa parte de toma de decisiones, yo creo que lo que dice Gemma, ¿no? Pues
unos mínimos que es, yo creo que es lo que un poco lo que han diseñado, ¿no? Esos casos de uso. No te voy a prohibir la inteligencia artificial, pero sí determinados casos de uso. Fijaros que uno de los más prohibidos es de la parte de los accesos biométricos, lo de que te sigan y demás. No sé si os acordáis, hace 15 años cuando empezaron, o incluso más ya, porque me hago mayor, pero cuando empezaron a poner cámaras por la ciudad y bueno, sí que vamos, hacemos una revolución y ahora ya vivimos con ellas, ¿no? Entonces, y esto ha sido uno de los puntos, por lo visto, más discutido en los países, ¿no? Porque creo que Francia e Italia sí que querían que ese acceso biométrico, pues para perseguir a los malos, lógicamente, y otros países no. Y al final, bueno, pues se ha quedado prohibido y solamente un juez puede acceder a las imágenes, pues como es hasta ahora. Pero al final yo creo que determinada regulación es necesaria para, bueno, lo fue con el tema de la privacidad. O sea, al principio se nos acusaba mucho a Europa de que regulamos continuamente y al final es una ley que han utilizado en muchos países del mundo y que, bueno, pues yo creo que le damos mucho más valor a esa privacidad desde entonces. Quizá también al extremo muchas veces. Yo no sé si os acordáis cuando el Instituto Nacional de Estadística hace un par de años dijo que iba a hacer un análisis para ver qué infraestructuras tengo que cambiar o dónde tengo que invertir porque no tengo dinero para todas, pues voy a ver dónde se desplaza la gente para ver. Bueno, al final no pudieron hacer el estudio, cuando realmente Google sabe dónde vamos cada día, sobre todo si le dejamos que lo sepa. Entonces, en ese caso, todos ya habíamos aprendido de privacidad y todos ya nos pusimos en guardia, ¿no? Entonces, yo creo que estoy un poco más a favor, como dices, Gemma, de la autorregulación o de, bueno, pues en su justa medida. A ver, habrá multas importantes, pero las ha habido con Facebook. 1,2 billones de euros a Facebook por el tema de la privacidad y, bueno, pues no le ha hecho mucho, no le ha hecho mucho efecto. Entonces, yo sigo pensando, desde siempre creo mucho en las personas y creo que sigo pensando que al final la inteligencia artificial la estamos diseñando los humanos, la vamos a usar los humanos y creo mucho en el sentido común. Yo creo que me preguntaban en una charla si la inteligencia artificial tenía sentido común y yo le dije, pero si hay muchos humanos que no tenemos. O sea, no me hagas esa pregunta. Entonces, bueno, pues al final yo creo que educar en el pensamiento crítico, en que, bueno, todas esas tareas que nos va a quitar las utilicemos para aprender más cosas, para tener tiempo libre, ¿por qué no? Para ser creativos, para trabajar en equipo, para arreglar cosas que todavía están por llegar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es necesaria la regulación sin pasarse. Muy bien, efectivamente, este es un debate, ¿no? Y hay muchas opiniones. Algunos dicen que no, que Europa se está poniendo la vida muy difícil porque en China, en Estados Unidos, habrá menos regulación y entonces pueden ir mucho más rápido. Y los startups, ¿no? Que no entienden nada de esa regulación, que es muy complicado y no tienen recursos para hacerlo. Por otro lado, aquí estamos hablando de casos de uso alto riesgo. O sea, la mayoría de los casos de uso no son de alto riesgo y lo puedes hacer igual que en todo el mundo, pero algunos casos que tienen impacto en los derechos fundamentales, pues igual no hace falta correr tanto, ¿no? Y mejor pensar un poquito antes. Hombre, yo quiero pensar, no sé si os acordáis el año pasado cuando el primer ministro británico convocó a todos, digamos que a los países y a los grandes líderes, ¿no?, de inteligencia artificial, y quiero pensar que van a llegar en un momento del tiempo, van a llegar a un acuerdo similar al que tenemos con la energía nuclear, ¿no? Al final, un acuerdo donde no nos vamos a hacer daño, ¿no? O sea, es decir, es verdad que China va más rápido por el tema de la falta de privacidad, pero China tiene ya mucha regulación. Es curioso que le pida a sus empresas que expliquen las recomendaciones a sus usuarios cuando la recomendación la ha hecho una inteligencia artificial y ellos mismos guardan datos y no explican nada a su población de lo que hacen. Pero, por ejemplo, el gobierno de Biden es la primera vez que ha pedido ese listado de algoritmos. O sea, bueno, yo creo que algo de impacto empezamos a tener, pero que es verdad que el tema de la regulación en general en Europa nos lo tenemos que hacer mirar, pero no solo la de inteligencia artificial, en general, porque es verdad que muchas veces, yo que ahora trabajo con muchas startups, es muy complicado montar una empresa en España bueno, en España, en Europa,
Y en Estados Unidos... Pero no. esto no es por la regulación. No, claro que no, no tiene que ver con la IA, pero que me refería a que nos tenemos que hacer mirar el Sí. tener tanta regulación al comentario que tú decías. Sí, sí. Y la verdad es que, o sea, en el último documento del Executive Order de Biden, ¿no? Obliga a cada agencia estatal, federal, tener un Chief AI Officer. O sea, ya está por escrito, que en Europa ni existe. O sea, con privacidad sí lo hay, ¿no? Con el DPO, que es obligatorio para ciertas organizaciones, pero sobre inteligencia artificial no. Pero en Estados Unidos sí ya están obligando, no al sector privado, a las agencias públicas. Pero yo creo que es un paso importante. Yo creo que es un paso importante y yo creo que también va mucho en lo prácticos que son en Estados Unidos. Es decir, va a haber una persona responsable y le voy a pedir cuentas. O sea, Sí, sí. que De acuerdo, bueno, movemos un poco más a la práctica, ¿no? O sea, yo entiendo que vosotras, ¿no? Habéis trabajado en tu organización TV3, ¿no? O sea, intentar, ¿no? Aplicar esa ética, responsabilidad al uso de la inteligencia artificial. Bueno, que nos puedes contar un poco por qué lo habéis hecho, en qué consiste y cómo va. Porque yo creo que se habla mucho de estas cosas, pero luego cosas prácticas no se ve tanto. Sí, porque hay pocas, porque hemos estado buscando ejemplos que nos ayudaran a montar lo que estamos montando y la verdad es que cuesta mucho de encontrar. Es un proceso que hemos hecho con Mónica, que nos ha asesorado. Yo le pedí hace varios meses, casi un año ya, que teníamos que poner en marcha pues un proyecto para asegurarnos de utilizar la inteligencia artificial y utilizarla pues de una manera responsable y correcta. Y aquí, bueno, estuvimos mirando y leyendo todo lo habido por haber. Ejemplos existen, pero pocos en España. Telefónica, que tú conoces muy bien, y a nivel global, grandes corporaciones, ¿no? Que tengan sus sistemas de autorregulación en temas de inteligencia artificial. Al final llegamos a la conclusión, también un poco tomando como ejemplo las recomendaciones de la Comisión Europea, de que, bueno, evidentemente lo que decía antes, no puedes tener una regulación estricta, una guía concreta y detallada de lo que quieres hacer y lo que no quieres hacer, porque la tecnología te va a ir pisando y a ir haciéndote rectificar continuamente, y que lo que íbamos a utilizar es el método de marcarnos el terreno de juego del que no nos queremos mover, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho siguiendo estos ejemplos es hacer un debate interno sobre cuáles son nuestros principios a la hora de utilizar la inteligencia artificial, cuáles son los principios y los valores a los que no vamos a renunciar y, por tanto, a partir de ahí, de estos principios, que son muy simples, ahora os los explico, intentar evaluar cada una de las acciones a las que se quiere incorporar la inteligencia artificial, cada uno de los procesos, y mirar si hay riesgo de saltarnos estos valores, estos principios, ¿no? Después de tanto debate y en tanta época moderna y tanta modernidad y tanta tecnología, ¿no? Al final lo que acabas descubriendo es que tienes que volver a tus valores de siempre, ¿no? Y hemos acabado resumiendo nuestros principios de actuación en inteligencia artificial en 4 principios básicos, que son: 1, conoce la herramienta, porque si no conoces la herramienta que utilizas, ya eres el responsable de salida, ¿no? Porque no sabes qué efectos puede tener. La otra, siempre tiene que haber una persona responsable, ¿no? Y como decía Mónica, esta persona puede estar más al principio del proceso o más al final, ya en el producto, dependiendo de la sensibilidad de cada caso, ¿no? Pues esto es en una subtitulación, no hace falta estar todo el rato allí, ni para una limpieza de pasillos tampoco, ¿no? Puedes poner la rumba y que haga lo que quiera, evidentemente, pero ya cuando estás haciendo alguna cosa como es la creación de un contenido informativo, pues siempre tiene que haber un check final de una persona, ¿no? Y aquí están todos los grados. En los casos de recomendaciones, pues tiene que ser una cosa analizada y editorializada. Me refiero a las recomendaciones que ve un usuario cuando va a nuestra plataforma audiovisual o cuando consulta nuestras aplicaciones de móvil, ¿no? Pues también tiene que estar vigilado.
O sea, dos principios que he dicho, el de conocer la herramienta, el de una persona responsable, y después los otros dos son nuestras misiones como comunicación audiovisual de servicio público, que son las misiones que están en las leyes, ¿no? Que si la imparcialidad, que si la veracidad, que si el pluralismo, que si la diversidad, que si los derechos de la infancia, bla, 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 bla. O sea, tener claro que esto no nos lo podemos saltar. Y el cuarto son los derechos de las personas, ¿no? Y aquí tienes mucho campo por recorrer también en nuestro caso, porque tienes la privacidad de los usuarios, de sus datos, tienes los derechos de autor y de propiedad intelectual, tienes el derecho al honor, el derecho a la intimidad, el derecho a tu propia imagen, los derechos, bueno, clásicos también que afectan a cualquier empresa de comunicación. Quiero decir con esto que es curioso, ¿no? Y yo creo que es un fenómeno que se está dando además en diferentes ámbitos, ¿no? Que un salto tecnológico tan importante te obligue un poco a volver a tus raíces, ¿no? Y a tenerlas claras. Esto me parece bastante interesante. Bueno, y a partir de estos principios lo que hemos hecho es a crear una herramienta, la que llamamos el formulario, que bueno, al principio asusta un poco, pero después... High tech, ¿no? Sí, sí. Al final volvemos a la hoja de cálculo, qué pena. Al Sí, formulario. sí. Pero hemos conseguido que sea muy, muy fácil y bueno, y si hay que ir cambiando, ya irá cambiando, ¿no? Que simplemente unas cuantas preguntas, no llegan a 15 o 20, que son las que las personas tienen que responder antes de utilizar la IA. O sea, de alguna manera hemos creado una herramienta para ayudar a la persona que quiere tirar adelante un proceso en el que está implicada la inteligencia artificial a reflexionar sobre los posibles riesgos de lo que está haciendo. Entonces ya hemos empezado ahora hace pocas semanas a explicar la iniciativa a toda la plantilla y por equipos, por grupos y de diferentes consideraciones. Está siendo muy bien recibida porque nos estamos encontrando mucha gente que realmente tenía muchas dudas sobre si utilizar, si no utilizar, si cómo, la responsabilidad, la ética, etcétera. Y estamos empezando a resolver ya los primeros casos de propuestas que nos han llegado, que han sido pues en 3 o 4 semanas, nos han llegado una decena y nos va llegando el run de que cada vez van a llegar más, ¿no? La verdad es que estamos contentos de cómo está yendo, estamos al principio, pero bueno. Y estamos aprendiendo mucho también, por lo que os decíamos. Es una cosa completamente nueva. Richard sí la había hecho y de vez en cuando le preguntaba, ¿no? También en Telefónica sí que la hicieron, empezaron en 2018, pero si miráis las empresas del IBEX, no hay ninguna que lo haya abordado. Yo lo animo, les animo a que lo hagan porque yo creo que es una manera de transformar la cultura de la empresa hacia esto que va a ser necesario, porque lo hemos visto, lo estamos viendo, que bueno, pues todas las personas de V3 bueno, pues se han metido, te preguntan, hay gente que sabe más, hay gente que sabe menos, hay gente que se siente más amenazada a su trabajo, hay gente que menos, que eso es muy humano. Luego hicimos un comité de IA ética, ¿no? Que está formado por multidisciplinar, que yo creo que eso es muy importante, está liderado por Gemma y tenemos las personas de todos los departamentos, somos como unas 11, una cosa así, sin ser demasiado grande, nos reunimos cada 15 días, bastante ejecutivos, el vamos poniendo temas. Yo creo que nos costó mucho el decidir qué preguntas hacíamos al final, porque es verdad que hay muchísimos formularios con cientos de preguntas y al final los tienes que ir acomodando un poco a lo que es tu negocio, ¿no? Pero está siendo, yo creo, un trabajo muy, muy interesante y yo creo que, vamos, lo recomiendo. Sí, está siendo muy interesante a nivel de divulgación interna, a nivel de dar respuesta a inquietudes. Es, de momento, un proceso que se basa en la autorregulación, pero también en culturalizar toda la empresa, ¿no? Desde los trabajadores que lo quieren utilizar y tal, a los propios directivos que muchas veces ni saben que sus equipos están utilizando. Y también tienes que, al final tienes que decir, oye, ¿sabes qué está pasando? Esto es tu departamento, aquí tienes el informe y tal, ¿no? Muy bien. Yo puedo compartir alguna experiencia en Telefónica. Yo he liderado todo el proceso desde 2018 y al final hablamos de, oye, ¿cuánto trabajo es esto, no? O sea, porque te puedes responder a las preguntas,
pero al final no quieres poner trabas, ¿no? al proceso. Nosotros empezamos como, o sea, tenemos 5 principios, empezamos como 2 preguntas por principio, o sea, unos 10 o 11 preguntas, ¿no? Y luego lo rodamos, pero nos falta estimar el riesgo. ¿Cuál es el riesgo, ¿no? de esta aplicación? Pues 3 preguntas más. y luego vinieron los de compliance, ¿no? Que al final son ellos que tienen que hacerlo cuando hay regulación. Pues de repente nos vimos con, no sé, con muchísimas preguntas, ¿no? Entonces el proceso, porque al final es una autoevaluación, ¿no? Tú como persona de negocio vas a pensar no solo en negocio, sino también en el impacto social, el impacto ético. Si el sistema no acierta, si no comete un error, pues cuál es el impacto de este error. Y al final el auto-assessment, ¿no? O sea, la autoevaluación también tiene sus riesgos, porque lo que nosotros vimos que al final las personas que son responsables quieren salir bien, ¿no? Porque es como un test, lo ven como oye, si no apruebo, ¿qué pasa? Pero al final lo que hemos hecho es un registro con características muy básicos, o sea, muy objetivos, qué tipo de inteligencia artificial usa, cuál es el propósito, cuál es el público objetivo, si son clientes, o sea, etcétera. O sea, donde no te puedes equivocar mucho y no poner mucho valoración. Y luego hay un grupo de expertos que estamos formando que realmente miran de todas esas preguntas que podrías preguntar, cuáles aplican en este caso. Y ahí es el riesgo. Si es alto riesgo, aplican mucho más que si es poco riesgo, ¿no? Y esas preguntas al final generan requisitos. O sea, si tienes mucho impacto en la vida de una persona, etcétera, pues a lo mejor tienes que chequear más cosas, ¿no? Entonces ahí estamos intentando reducir, ¿no? el esfuerzo y tampoco incentivar que todo el mundo va a aprobar. Porque obviamente si todo el mundo aprueba, pues tampoco es realista, ¿no? Pero todo esto haciéndolo, porque lo puedes pensar, pero realmente cuando lo ves es haciéndolo con proyectos concretos, con personas concretas, con equipos concretos, no en toda la organización a la vez, sino hacer a unos pilotos, ¿no? Y luego una cosa más que a mí me ha sorprendido la facilidad de que Telefónica lo haya aceptado, ¿no? Y esto es porque la inteligencia artificial y la parte ética no es algo aislado como algo nuevo, sino hay una política de responsabilidad, ¿no? O sea, los principios de negocio responsable que tienen impacto, ¿no? Toda la cadena de valor con derechos de trabajadores, ¿no? El tema del cambio climático, el tema de reputación, el tema de accesibilidad, pues ya hay un montón de cosas que se están mirando en todos los productos, ¿no? Que es lo que llaman hoy en día ESG, ¿no? Environment, Social y Governance. Y la verdad es que esta parte encaja perfectamente allí. Entonces, toda la infraestructura, ¿no? de la cultura, pues ya está. Privacidad también, obviamente, está allí, ¿no? Seguridad también está allí. O sea, y esto encaja bien, ¿no? O sea, añade un poquito más, pero tampoco es una regulación, ¿no? Yo creo que esa es una de las razones porque ha entrado relativamente fácil. Si lo montas desde cero, entonces puede ser mucho más complicado. No sé si quieres compartir alguna lección o lo que llamo, ¿no? Las cosas a repetir y las cosas a evitar, ¿no? En vuestra experiencia. Pues a ver, Siempre hablamos de los éxitos, ¿no? Pero también se aprende mucho de los errores. a ver, yo quizá las cosas a evitar, yo creo que pensamos que era más sencillo de hacer el famoso formulario, ¿no? Y al final, claro, también éramos más personas opinando en un momento determinado, porque claro, al final el formulario lo puede recibir mucha gente de las distintas áreas que se está haciendo, ¿no? Entonces el trivializar que íbamos a tardar menos tiempo en hacerlo hasta que tuvimos la primera versión y en un momento del tiempo dijimos, hay que lanzarlo ya. Ya lo iremos modificando, ¿no? Estamos en el mundo Agile, pues vamos a ir modificando y vamos a ir aprendiendo porque al final yo creo que no, que si no, no es real, ¿no? Nunca es perfecto. Y nunca es perfecto. Y nunca es perfecto. Y las cosas que han salido muy bien, pues yo creo que toda la involucración, lo que dices, toda la involucración del comité ético de la IA, yo creo que también incluso de
de la propia plantilla, ¿no? Pues al final es... yo creo que hay otras empresas, cuando empezó ChatGPT, que, bueno, sin decir nombres ni nada, todos mandaron notas diciendo prohibido, no utilicéis ChatGPT, no se puede hacer, tenéis que pedir una petición. Y yo creo que la manera en la que lo manejaron en TV3 es, al final tienes que incentivar a tus empleados a que la usen, con cabeza, pero que la usen, porque al final está ahí y va a estar ahí. Entonces, bueno, yo creo que esa es mi parte. Sí, yo creo que también otra lección aprendida es lo que comentábamos allí antes de empezar, ¿no? Que realmente cada caso es cada caso, ¿no? Y que es al final, cuando te llegan los proyectos, tienes que evaluarlo de una manera muy sensible porque como no quieres entorpecer, ¿no? Como no quieres ser una herramienta un obstáculo, porque al final la gente no te vendrá a contar nada, simplemente es que no servirá de nada si te quieres ayudar. No hay dos casos iguales, no hay dos casos en los que tenga la misma importancia cada una de las preguntas que hacemos en el famoso formulario, ¿no? Queríamos ser capaces de llegar a automatizar, y igual seremos, pero depende de las respuestas que te dieran, una respuesta a la persona que te había mandado el proyecto, y estamos viendo que cada caso hay que mirarlo como él mismo y que un riesgo, según en qué tipo de proyecto, puede tener un impacto muy fuerte y hay que evitarlo a toda costa, pero que para otras cosas, bueno, pues seguramente este riesgo se puede correr, ¿no? O se puede evitar de alguna manera, se puede encontrar alguna manera de mitigarlo. Entonces, bueno, una de las lecciones es esto, ¿no? No hay dos casos iguales, y si no quieres ser obstáculo y no quieres ser más papista que el Papa, al final el ojo humano y el sentido común es lo que acaba guiando un poco las recomendaciones y las respuestas. Y yo creo que esto es, bueno, no sé si al final el tiempo nos hará cambiar de idea, ¿no? Y la otra es esto, que la gente quiere saber. La otra cosa que nos ha impresionado bastante es que la gente quería saber. Y quiere que le ayudes, y bueno, lo que querrían en realidad es que les prohíbas hacer una cosa o que se la autorices, ¿no? Cosa que nos vamos a resistir a ser esta figura, ¿no? Porque, mira, si lo decide otro, mejor. Pero que a la que dices que no vas a hacer esto, pues quieren saber y quieren saber y quieren saber, ¿no? Lo que yo he aprendido mucho, que el proceso es muchas veces más importante que el resultado. O sea, Sí. aquí la verdad es que si tienes un propósito lícito de un sistema de inteligencia artificial, si algo puedes hacer o no, pues al final lo importante es debatirlo, sacar los temas importantes y documentarlo, y luego tomar una decisión. ¿Lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Y si luego puedes equivocarte, pero por lo menos has tomado una decisión explícita y lo tienes documentado, ¿no? Todo el tema de documentación para la regulación es muy importante, porque si, como siempre, no se regula el resultado, sino el proceso. Si tú has hecho todo para evitar problemas, aún así ocurren, pues por lo menos has hecho un intento y muchas veces no llega la multa, ¿no? Pero si no has hecho nada, entonces sí pues has incumplido con la ley, ¿no? La ley. Entonces lo importante es el proceso y que no hay respuestas correctas. Todo estamos aprendiendo sobre la marcha y además también va a cambiar con el tiempo. Muy bien, bueno, yo creo que podemos abrir ahora, ¿no?, el debate al público, si hay alguna pregunta. Eso sí, hay que hacerlo con el micrófono porque si no, no se escucha online. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por el evento. Me parece magnífico, y sobre todo que se hable de la inteligencia artificial en estos niveles, ¿no? En otras áreas que no son tan conocidas o tan difundidas como la algorítmica, etcétera, ¿no? Bueno, la primera pregunta son dos, una pregunta y una reflexión. Intentaré ser breve para que todos participen. La primera es, bueno, está cundiendo un cierto pánico, quizás, también incentivado por las consultoras que viven de esto, en que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, ¿verdad? Y ahí tenemos a Accenture, Deloitte, Price, Waterhouse, que periódicamente emiten informes y además te los sectorizan. Si eres abogado,
pues vas a perder este porcentaje de empleo, de tus tareas van a ser sustituidas por inteligencia artificial. Si eres programador, ya existe el ChatGPT, olvídate, no programes porque lo va a hacer el ChatGPT, etcétera, etcétera. Bueno, primero, ¿cuál es vuestra visión? Yo tengo la mía, viven también de eso y ya tuvimos la burbuja de las .com hace 20 años, ¿verdad? Cuando iban a ser. La segunda es una reflexión con respecto a lo que habéis dicho de la regulación de la Unión Europea. Los que ya tenemos canas vivimos hace 20 y tantos años la protección de datos personales, ¿verdad? Cuando surgió la primera ley, la LOPD, famosa, año 2000 por ahí, se tuvieron que adaptar todos los ficheros donde había datos personales a una regulación, surgieron las famosas agencias de protección de datos, etcétera, etcétera. Incluso hubo áreas de la abogacía que se especializaron en ello. En paralelo, los auditores informáticos, que eran de alguna manera los que podían certificar que se había cometido una infracción en la ley. Y luego, vale. Haciendo el símil ahora, creo que ahora no va a ser tan sencillo. Y a veces pienso que la Unión Europea, en ese afán que tiene de anunciar que hace cosas en el siglo XXI, va más rápido de lo que puede implementar. No digo que no lo debe hacer. La inteligencia artificial no va a ser tan sencilla, en mi opinión, de monitorizar si se ha cumplido, si se ha producido una infracción. Porque hemos de recordar que las leyes se cumplen y tienen validez porque tienen capacidad sancionadora, pues si no nadie las cumple. Pero para que tenga capacidad sancionadora tienes que tener a alguien que te certifique, que no va a ser un abogado, ni va a ser un juez, ni va a ser un ley. Primero, general, en los aspectos legales, y en la judicatura existe un total desconocimiento de esto, incluso a nivel de leyes en la Unión Europea. Y segundo, incluso podría ocurrir, y es una hipótesis, que surja inteligencia artificial que engaña a la propia inteligencia artificial. Esto ocurre ya, ¿eh? Con lo cual, creo que el panorama que se abre es totalmente innovador, apasionante, pero no va a ser tan sencillo como nuestros eurodiputados o asesores de la Unión Europea nos anuncian y creen que podrá ser. Muchísimas gracias. Sí, vamos a intentar responder. No, bueno, la pregunta era sobre todo la del impacto en los puestos de trabajo, ¿no? Entiendo. Estoy de acuerdo en que no va a ser sencillo y que no sabemos que los encontraremos, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es lo que yo comentaba, ¿no? Pues en nuestras empresas y organizaciones sí que somos responsables de lo que se puede hacer fuera. Ya veremos cómo lo utilizan otros y también el debate que llevemos a cabo servirá para protegernos un poco, ¿no? Porque al final cuando más conoces una tecnología, bueno, pues más puedes tomar tus propias medidas o como mínimo estar al tanto de cuándo te está afectando o no te está afectando. Yo creo que esto es lo que ahora mismo podemos hacer porque no sabemos dónde vamos a estar en breve, ¿no? Nada, sobre los puestos de trabajo. Seguro que afectará a diferentes sectores, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los abogados, pues se dice muchísimo, yo creo que es verdad que en lugar de tener pasantes buscando jurisprudencia para cada caso, ¿no? Un ejército de pasantes, pues seguramente un buen software te podrá ayudar a encontrar esta jurisprudencia. Siempre siendo recomendable que alguien revise y saque las conclusiones oportunas de lo que haya redactado este software. De todas maneras, yo soy de las que piensa que al final la disyuntiva no será tanto persona o inteligencia artificial, sino persona que entiende y que utiliza la inteligencia artificial y persona que ni la entiende ni la utiliza, ¿no? Porque también salen nuevas profesiones y salen nuevos caminos de desarrollo que habrá que abordar, por ejemplo, en el campo del audiovisual, ¿no? Ahora, para hacer ya un pequeño apunte final, es evidente que ayudará a automatizar muchos procesos, tanto de producción como de creación, etcétera, pero también estamos en un momento que para competir, estamos compitiendo a nivel global, porque estamos compitiendo con Netflix, con Disney y con HBO, y si quieres tener tu espacio en la casa de tu audiencia, tienes que producir muchísimo más, ¿no? Tienes que ser mucho más relevante. Entonces, aquí al final, al contrario, el trabajo que te ahorres, ¿no? Lo vas a utilizar para hacer mucho más producto. O sea que, bueno, veremos también esto. Impacto tendrá seguro, pero habrá que ver cuál es.
Bueno, mi opinión yo creo que la he contado un poco al principio. Yo me he pasado toda mi vida trabajando con tecnología, aparte de que sea ingeniera, pero que me he pasado toda mi vida trabajando con tecnología. He visto muchas tecnologías que iban a ser lo mismo que tú has dicho, ¿no? Pero en este caso, que lo he dicho al principio, yo creo que el cambio de paradigma es precisamente eso. Cómo interactuamos con la inteligencia artificial. Entonces, es muy bueno que sea con el lenguaje natural, que más o menos dominamos todos, pero también cuidado, porque cualquiera la puede utilizar y puede pensar que le está dando resultados que no son reales, ¿no? Y esto va a afectar a los trabajos, sin duda. Y ya está afectando. Y yo decía el otro día, y no es, o sea, no me gusta ni ser distópica ni nada, yo soy totalmente tecnológica positiva o como queráis llamarlo, pero sin duda, en este tren hay que subirse. Y si no te subes, creo que tu trabajo sí puede estar en riesgo, ¿no? Entonces, pero es muy fácil, mucho más fácil subirse a este tren que cuando había que subirse al de las.com o cuando había que subirse al de en un momento determinado blockchain o al de que había que saber programar o a cualquier otro de los que hemos tenido, ¿no? Fue un momento muy disruptivo, yo creo, el surgimiento de Google y el surgimiento de Internet y el surgimiento de Google, y yo creo que estamos ante un momento disruptivo igual. Hemos sabido adaptarnos los humanos. Lo que pasa que ahora la diferencia yo creo es la velocidad a la que está pasando todo. Es que fijaros que hace solo un año y algo salió ChatGPT, ya tenemos otra versión. Esta semana creo que ha sido la semana de... Ahora ya la inteligencia artificial hace sinfonías o música. Sora, la de los... Entonces, va tan rápido que nos puede sobrepasar, pero por otro lado es más fácil de aprender, ¿no? O sea, no es tan difícil. Y bueno, ese tiempo que nos deje, porque cuando hacen la frase de es que nos va a dejar sin trabajo, yo estoy deseando que me dejen sin trabajo en un momento determinado, ¿no? Y hago esa broma también con un poco de optimismo de esas tareas que nadie queremos hacer. O sea, yo es que lo de cruzar datos entre sí, o sea, cosas que son como muy administrativas, que no aportan valor creativo, que se las quede la inteligencia artificial. Otra cosa es, cuidado que hay que revisarlas y entenderlas. Yo creo que a todos nos gustaría, ¿no?, que la inteligencia artificial nos quitara algo de trabajo, pero manteniendo los ingresos, ¿no? Y ahí, esto suena como una broma, pero realmente es un tema muy profundo, ¿no? La sostenibilidad de las sociedades cuando no es necesario que todo el mundo trabaje para mantener e incluso para crecer, ¿no?, en el PIB. O sea, es un tema muy profundo que no da para acá, ¿no? Pero yo creo que solo... cuando hay estudios sobre el impacto en el trabajo, siempre aplican la misma metodología. Hay bases de datos que describen puestos de trabajo, ¿no?, con un abogado o alguien que está en la tienda o un CEO, con tareas. Es un listado de tareas que tiene que hacer. Y lo que hacen esos estudios, averiguar cada tarea cuánto puede automatizar la inteligencia artificial, ¿no? Hay mucho con inteligencia generativa. Y entonces con eso llegan a esas temáticas. Si yo tengo 100 tareas en mi puesto de trabajo y yo puedo automatizar 10 completamente y 80 medio y 10 no, pues ya hacen un cálculo, pues este puesto de trabajo es un 45%, ¿no? Pero no tenemos que olvidar que son estimaciones, porque nadie ha hecho esa tarea en producción de verdad con inteligencia artificial, ¿sabes? Entonces, aquí es muy importante, estos son todas opiniones, ¿no? La inteligencia artificial tiene mucho mito, ¿no? Y hay temas que son ciertas, ¿no?, que es ciencia. Luego hay temas que son absolutamente no verdad, ¿no?, que es la ficción, ¿no? Y luego hay mucha opinión. O sea, puedes hablar sobre el futuro del trabajo. Yo estuve en un congreso en Estados Unidos hace un mes y ahí dijeron que el problema de la economía es que no hay suficientes trabajadores en el futuro. Es que la línea de desempleo va así. Entonces, o tenemos inteligencia artificial o no podemos producir lo que necesitamos en el mundo. O sea, son radicalmente opuestos, ¿no? Pero lo que sí está claro es que algunos trabajos, ¿no?, desaparecen, la mayoría se transforma, y ahí es la colaboración, y luego hay trabajos nuevos, ¿no?, que van a ocurrir, ¿no? Mi favorito es del trabajo nuevo que yo creo que va a ser es
alguien que tiene un gimnasio, ¿no?, mental para mantener activo el cerebro. Porque estamos delegando cada vez más pensamiento a una máquina. Por ejemplo, ¿quién todavía se acuerda de tus números de teléfono? Incluso de personas importantes. Te quedas sin batería y ni sabes llamar a tu mujer o a tu pareja o a tus hijos. Antes sí. O sea, hemos delegado, todo hemos delegado a la máquina y al final pues ya no sabes hacerlo, ¿no? Igual que llegar a un sitio sin GPS. Ahora te cuesta mucho más. Entonces, si ya no hacemos resúmenes, ¿no?, si ya no hacemos tal, si ya no escribimos, pues al final nos vamos a atontar, ¿no? Y para evitar eso, como hoy en día vamos al gimnasio físico, porque ya no hace falta esfuerzo y no trabajo, pues para mantenerlos, pues yo creo que igual habrá un modo de trabajo que son gente que montan estos gimnasios. Y de hecho ya existe, ¿no?, para gente muy mayor, ¿no?, que tienen Alzheimer, justamente lo que hacen con ellos, pues mantener el cerebro activo, ¿no? Pues nada, siguiente pregunta. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Ha habido una reflexión que, o sea, la has repetido, la de que es la primera vez que hablamos con una máquina de tú a tú. Y a mí me ha llevado a pensar, o sea, esto es una paradoja, ha dicho un cambio de paradigma, y a mí me parece que es una paradoja, y efectivamente es que hay un antes y un después de eso. Lo que pasa, la reflexión que voy a hacer, y luego voy a hacer una pregunta que la adelanto, es, no estamos siendo demasiado naif, demasiado inocentes con el tema de la inteligencia artificial. Porque esta máquina con la que ahora hablamos de tú a tú está aprendiendo a una velocidad que nos va a exceder. Hoy es en el habla, mañana en las imágenes, pasado en muchas otras cosas, y en una década nos dicen que llegará lo que se llama hoy inteligencia artificial general. Y eso me lleva a la imagen de, supongo que la tenéis todos en la cabeza, la de el famoso ordenador HAL en 2001, Odisea en el espacio, que será un ordenador que nos exceda, que toma unas decisiones que nos convierte en liliputienses comparados en aquel momento era el hombre. Y no le podremos apagar. Más bien él podrá apagarnos a nosotros. Entonces no estamos siendo demasiado naif haciendo regulaciones aquí en Europa cuando no desarrollamos. Los grandes desarrollos se están llevando a cabo fuera. A finales del año pasado hay una revolución que ha pasado muy desapercibida en OpenAI, que se ha llevado por encima a todo el consejo ético de OpenAI, se lo ha llevado por fuera, a cuenta precisamente de la AIG, de la inteligencia. No estamos siendo eso, como muy inocentones. Estamos tratando, estamos tratando la inteligencia artificial como una herramienta, como si fuera un destornillador que, bueno, oye, lo marcamos aquí y lo dejamos aquí a un lado. No, va a tener vida propia. Me olisqueo que esto va a tener vida propia cada vez más. Entonces, no estamos siendo demasiado inocentes. Esta es mi reflexión, nada más. Gracias. Yo creo que no. No, yo no creo. Yo no estoy tanto de acuerdo. O sea, esto es, ¿no?, primero supone que somos capaces de hacer un sistema de inteligencia artificial que sea igual de inteligente que nosotros. Hoy en día, un sistema de inteligencia artificial es meramente estadística, ¿no?, masivamente. O sea, como dijo Gemma, que no entienden, no saben. Pueden tener una conversación, pero no o sea, tú puedes hacer preguntas y te responden, pero no puedes tener un diálogo porque basado en tu respuesta no sabrá qué decir. O sea, nadie pone una conversación entera en ChatGPT y luego tiene una respuesta y luego, o sea, un diálogo todavía como hacemos nosotros no es posible. No tiene intenciones, no quiere, o sea, ChatGPT no quiere nada. Simplemente es como ¿no?, entra algo y sale algo. Eso sí, muy impresionante, pero de allí, de que un sistema va a querer cosas y va a querer evitar, ¿no?, cosas que nosotros queremos hacer, está muy lejos, ¿no? Sí, lo sé. Bueno, pero yo no estoy de acuerdo. Sí, es verdad que OpenAI es la única empresa en el mundo que tiene en su página web
una descripción de lo que llaman Artificial General Intelligence, ¿no? La inteligencia artificial igual que nosotros. Pero yo creo que ni tenemos que pretender, ¿no? O querer hacer una inteligencia artificial tan potente. Lo que necesitamos son máquinas que nos resuelvan problemas. Tenemos muchísimos problemas, pobreza, cambio climático, pues eso hay que resolver y por eso es un destornillador muy potente. Pero no hace falta replicar todo lo que tenemos nosotros de emociones, de enfado, de miedo, de querer cosas, de reproducir nuestro gen, etc. Esos son temas que vienen de muy lejos que hoy en día casi no nos sirven, ¿no? Nos hacen humanos y eso es bueno, pero yo creo que tener la intención de intentar replicar esas cosas en una máquina, pues no tiene sentido. Desde el punto científico podría tener, pero desde el punto de vista de herramientas para resolver temas en la vida, creo que no es lo adecuado de hacer. Y la inteligencia artificial genérica, si podemos llegar allí, mira, nosotros estamos aquí, ¿no? Somos inteligentes, podemos reflexionar, pues a un sitio venimos, ¿no? Donde antes no había. Es posible crear estas, estas estructuras, pero hemos tardado 60.000 millones de años. O sea, ¿podemos replicarlo en 100 años? Nadie lo sabe. Yo estoy un poco con Richard también, o sea, pero fíjate, me queda la pequeña duda, me quedo esa pequeña duda como científico, como tecnólogo, ¿no? Pero hemos visto, o sea, quizá yo creo que nos falta conocimiento a todos, en el sentido de cuando se empezó a desarrollar la inteligencia artificial, lo que se pretendía y con las redes neuronales es imitar el cerebro humano. A día de hoy el conocimiento del cerebro humano lo dicen los neurólogos o los que conocen bien o los que trabajan con el cerebro, ¿no? Conocemos un 5, un 10% del cerebro y a mí me sigue maravillando el cerebro. Entonces, bueno, han construido un sistema que tiene billones de parámetros que en el fondo son matrices o son sistemas de ecuaciones, ¿no? Que hace cosas que nos llaman la atención, pero que si las analizas, lo comentábamos antes, al final te están dando unas respuestas a un montón de conocimiento. Es como entrenar a alguien por fuerza bruta, ¿no? Te da todo este conocimiento y tú luego me lo despachas como tú consideras, más o menos, ¿no? Esa forma de decirlo. De ahí a que puedan imitar nuestras emociones, nuestra creatividad, nuestro sentido común, no estoy tan segura que sea tan sencillo. Y además, yo creo que en lo que sí están de acuerdo todos los científicos es la IA sí tiene una parte de inteligencia porque, bueno, si te vas a la definición, ¿no? Porque razona o porque hace algo o llega a una conclusión, pero son diferentes. Entonces, bueno, pues quiero pensar que seguiremos sirviendo para algo dentro de 10 años. Y lo de apagarla, pues no sé yo, porque a lo mejor es que también nos ayuda a consumir toda la energía del planeta, ¿no? Eso ya veremos. Yo creo que soy un poco más desconfiada que mis compañeros de mesa y por eso he empezado diciendo que lo que podemos hacer lo tenemos que hacer y lo que no podemos hacer no es cosa nuestra, ¿no? Porque yo tengo dudas, realmente dudo si puede existir una inteligencia artificial global. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Supongo, lo veo complicado, lo veo difícil, pero lo que no dudo es que habrá alguien que intentará utilizar lo que haya sin ningún escrúpulo, porque esto pasa desde la inteligencia artificial a cualquier cosa que tengas, que puedas abandonar en una esquina, ¿no? Entonces, naif. Bueno, tampoco podemos estar todo el día pensando en que va a venir el apocalipsis, ¿no? Pero yo por eso creo que es importante pues estos debates, conocer cómo funcionan, plantearnos cosas, pedir a las autoridades que regulen, hablar de estos temas, porque ahora mismo es lo que podemos hacer. No sabemos qué nos vamos a encontrar, no seremos capaces de parar algunas cosas si es que algún día llegan, pero muchas otras sí que como mínimo, si tú sabes dónde te mueves, puedes comportarte de manera
muy diferente y evita riesgos. O sea que, bueno, yo por mi parte intento ser lo menos naif posible, también pensando a ver, que tiene muchos, convencidísima de que tiene muchas aplicaciones muy positivas, tanto en empresas como en instituciones. La ciencia tiene una utilidad brutal, prediciendo fármacos, prediciendo cambio climático, como herramienta es de una potencia extraordinaria, tanto para el bien como por si alguien quiere utilizarla con malas intenciones. Esto es verdad. Bueno, yo tenía una pregunta, pero con esta conversación tan interesante, pues me ha surgido otra. En primer lugar, yo soy estudiante, entonces muchas veces uso la inteligencia artificial como búsqueda de información y para aprender. Entonces, todo esto que habéis estado hablando de la necesidad de verificar todo es muy complicado desde el punto de vista de alguien que está aprendiendo, que realmente no puede verificar esto porque no sabes lo suficiente. Entonces, quería preguntar cuándo se diferencia si es que la inteligencia artificial es más lista que tú o es que tú todavía no eres suficientemente listo y cómo solucionar un poco este paradigma. Y luego, en segundo lugar, un poco a raíz de la anterior pregunta, quería preguntar, en plan, se está diciendo mucho que realmente la inteligencia artificial no está creada para tener sentimientos o tener razonamientos así más emocionales, pero realmente no están todas las bases de datos que nosotros alimentamos, con la que nosotros alimentamos la inteligencia artificial con unos sentimientos, unas emociones, unas opiniones humanas implícitas en todas esas bases de datos. Y bueno, esas son las dos preguntas. Desformación. Os recomiendo, sobre el tema de la inteligencia, a ver, yo creo que se habla de inteligencia, pero en realidad no es inteligencia, es capaz de predecir y de analizar datos y de hacer correspondencia entre datos y no es inteligente, no puede razonar. O sea, no. A ver, lo que pasa es que en lo que ella sabe, pues difícilmente la atraparemos porque no somos capaces de analizar 10.000 megabytes de texto en 0,2 segundos, ¿no? Esto no lo seremos nunca nosotros y ella seguramente sí. Entonces, la inteligencia es una palabra mal aplicada, ¿no? Por lo que te dicen los psicólogos y los propios informáticos. Es una capacidad que es mayor que la nuestra de procesar datos y de predecir, pero no se le puede llamar inteligencia. Y sobre lo de la capacidad que tienen de imitar emociones, es, bueno, se están entrenando y están aprendiendo. Os recomiendo mucho que leáis una columna que se publicó en el New York Times hace pocas semanas de un consultor, bueno, un columnista en tecnología que estaba probando una nueva versión del GPT y el chat empezó a acosarlo. O sea, el consultor estaba intentando poner al límite el chat GPT, ¿no? Haciéndole preguntas para ver si se le despertaba algún lado oscuro o alguna cosa de estas que pudiera decir, quiere declarar la guerra o quiere asesinar a todos, yo qué sé, los negros o alguna cosa así. Y el chat respondió haciéndole una declaración de amor. Y de aquí no salía. Y está toda la conversación publicada y se pasó como páginas y páginas y páginas que solo quería hablar de amor con el columnista y quería que le quisiera y quería que le amara porque serían muy felices juntos. Y cuando le decía, bueno, vamos a hablar de cine, el chat respondía, yo lo que quiero es hablar de políticas románticas en lo que tú y yo somos protagonistas. O sea, cosas de esto, bueno, una cosa espectacular, ¿no? Y realmente... mirar aquello era como ver un acoso un poco mal hecho, ¿no? A nivel de pareja. No sé si con esto te he contestado alguna cosa. Te lo recomiendo muchísimo si quieres te pasaré el link. Son preguntas muy difíciles, nos gustaría tener la respuesta. Cuando dices no sabemos validar, al final las pruebas que han hecho con ChatGPT de si pasa examen universitario, de si pasa los conocimientos básicos de los 18, de si además, bueno, pues se han hecho pruebas de ese tipo. O sea, yo cuando se utiliza y
y estás haciendo tu trabajo fin de máster o tu trabajo fin de grado, yo validaría las fuentes, básicamente. O sea, esto me lo preguntan mucho y me dicen, no, es que en mi universidad saco el template del TFG o del TFM y pone prohibido utilizar ChatGPT. Hombre, pues tampoco es eso. Pero sobre todo ordena muy bien documentación, te la pasa a APA más fácilmente, todo ese tipo de cosas que nos hace perder tiempo y no aporta nada. Pero sí validaría porque hay muchos otros sitios donde validar, ¿no? Hay herramientas que también han surgido de buscar información científica en determinados momentos, ¿no? Pero bueno, yo me quedaría un poco con lo otro. O sea, hagas la profesión que hagas, que no lo sé, la que estás estudiando, aprende de inteligencia artificial, de usarla, de cómo validar las respuestas, de cómo te puede ayudar en tu día a día, porque yo creo que, bueno, iba a decir es el futuro, no, es el presente. Ganas mucho tiempo. A mí me ha gustado mucho tu pregunta sobre el tema de las emociones implícitas, ¿no? Al final, si tú preguntas algo a ChatGPT o escríbeme algo y hazlo como si estuvieras enfadado, lo hace, ¿no? O hazlo como si estuvieras muy triste, lo hace. Entonces, y esto es lo que he aprendido de los datos, porque obviamente todo el contenido de Internet, pues hay muchas cosas que son tristes, hay muchas cosas que son bonitas, amor, ¿no? Y cuando hablan de los safeguards de esos modelos, ¿no? Que son, porque estos modelos al final aprenden todo, lo bueno, lo que queremos difundir y lo malo, ¿no? O sea, tú puedes preguntar a un modelo de este estilo cómo puedo planificar un ataque terrorista o cómo puedo torturar de mejor manera a ciertas personas y te lo responde, a no ser que pongas algo, ¿no? Y ese algo es lo que todos hacen los modelos, porque tarda, o sea, OpenAI es uno de los primeros que lo pone en el mercado. Como si vemos, Google es mucho más cauto en distribuir algo al gran mercado, porque sabe que la gente va a intentar eso, ¿no? Eso es lo que llaman el prompt hacking, ¿no? Pero esos modelos, para que puedan saber que no deberían responder, ¿no? Lo que hizo eso, ¿no? Buscar el lado oscuro, lo entrenan con contenido oscuro para que lo pueda reconocer y cuando lo reconozca salta algo y dice yo solo puedo hacer esto o yo no te puedo responder o incluso, a lo mejor como broma, pues dar una declaración de amor, ¿no? Pero todo ese entrenamiento de dejar fuera unos temas relacionados con emociones o cosas muy malas, pues también es una inteligencia artificial. Y hay personas, ¿no? Que están entrenando ese modelo. O sea, hay personas que leen ese texto horrible y dicen, eso sí es un texto malo, es un texto malo, es un texto malo. Entonces, pues, hubo varios escándalos, ¿no? de OpenAI que contrató a gente pagando muy mal en Kenia, dejándoles leer contenido horroroso, ¿no? Para justamente cuando alguien hace una consulta de este estilo, pues evitarlo, ¿no? Entonces, esas emociones y menciones pues están metidas allí, ¿no? Otra cosa es que la propia máquina, ¿no? Siente algo como nosotros. Pero nosotros también, si nos inyectan unas hormonas, ¿no? De repente nos sentimos enfadados o enamorados. O sea, casi eso, ¿no? Son algoritmos biológicos, ¿no? Las emociones. Entonces, yo creo que tampoco es tan, ¿no? Es tan raro, ¿no? Poder simular emociones. Yo creo que no es muy complicado en una máquina. Otra cosa es que la máquina realmente lo siente, ¿no? Etcétera. Obviamente eso no es el caso. Pero bueno, preguntas muy interesantes. No sé si como la última. Sí, luego podemos seguir. Buenas tardes. No, yo quería un poco a la joven que ha intervenido anteriormente en el tema de utilizando una herramienta. Yo quería insistir que si no se sabe, no se debe utilizar. Pongo en este momento dos ejemplos. Uno del propio ChatGPT. Tengo la trigonometría bastante olvidada y el otro día tenía un problema de trigonometría y tenía que resolverlo. Y dije, bueno, ChatGPT me tiene que ayudar en ese sentido. Me ayudó, pero luego empezó a decir disparates. Es decir,
fui capaz de sacarle información que me interesó y me desatascó en ese sentido, pero luego tuve que tener la capacidad de entender que no iba bien. Luego, si no se sabe, no se pueden utilizar las cosas. En mi vida profesional yo he vivido en la docencia y en el trabajo otro tema de nivel muy inferior al tema de la inteligencia artificial, que han sido los programas de ordenador, en el caso particular mío, en el tema de cálculo de estructuras. Es decir, es básico que no puede utilizarse un programa de ordenador si no se tienen los conceptos en ese sentido. Luego, evidentemente, te va a resolver mucho, va a quitar muchas horas de trabajo, va a permitir hacer repetitivamente cosas y demás, pero si no se tiene conocimiento, el riesgo es altísimo. Y me atrevo a pensar que en un campo muchísimo más grande, como es y mucho más transversal de la inteligencia artificial, algo así pasa igual. Yo creo que era un poco lo que decía antes, el hecho de que hayamos democratizado el uso, el acceso, que cualquiera con lenguaje natural pueda acceder, pues llega un momento que es bueno y malo. Entonces es completamente de acuerdo contigo que en un momento determinado tienes que saber lo que te está contestando, esos cálculos trigonométricos o cuando decía, ¿no? Pues va a quitar a los programadores. Ojo, que en un momento determinado te puede facilitar el código, pero cuando haya un error en el código vamos a responsabilizar a ChatGPT, o lo de los abogados que contaban el otro día, seguro que lo habéis escuchado, ¿no? El abogado de Nueva York que utilizó un antiguo juicio que no existía, que realmente no existía, y cuando le preguntaron es que lo había... primero apuntó al becario, mal hecho, eso no asumió responsabilidad, pero luego es que resulta que lo habían buscado en ChatGPT y no era cierto. Entonces, bueno, pues yo creo que es lo que hablábamos, pero la simplificación no es mala, la simplificación del acceso, pero es verdad que, bueno, pues hay que saber usarlo, ¿no? Pregunta... Muchas gracias, Aikai, ¿no? Y bueno, pues a los tres ponentes. En este caso concreto a Gemma, a mí me ocupa y me preocupa mucho qué es lo que pasa con los medios de comunicación en la intersección, además de sociología y periodismo. Tú lo entenderás efectivamente mucho más. Yo precisamente me dedico a las neurotecnologías, ¿no? Entonces, desde hace muchísimo tiempo vemos el titular, la IA, que ya de alguna forma también hemos antropoformizado, ¿no? Todo aquello, esa narrativa que ya de alguna manera nos sitúa, ¿no? En una relación. Pero bueno, lee la mente, y esto, bueno, de diferentes formas, es un titular continuo. Yo he hablado, petit comité, ¿no? Con muchos comunicadores, un poco por entender, porque esto es una labor conjunta, ¿no? Es una responsabilidad conjunta y la comunicación tiene un papel clave. Y bueno, pues entienden que la velocidad a la que tienen que publicar efectivamente no les permite ni siquiera llegar a ese principio de veracidad del que tú has hablado antes, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente solventar esto? Porque desgraciadamente son además fuentes que se presuponían fidedignas y que tratan, ¿no?, esta temática que es bastante compleja, ¿no?, el tema de las neurotecnologías, ¿no?, y sobre todo cuando han salido del ámbito clínico y de investigación, de una manera que también llevan a expectativas y a miedos. Y bueno, pues muchas de las preguntas que se escuchan también creo yo que están de alguna manera tamizadas, ¿no?, por todos estos titulares y contenidos de titulares, ¿no? Tu opinión un poco de lo que puedas hablar en este sentido, ¿no?, más allá de vuestra intención, ¿no?, de lo que estáis realizando. Bueno, el tema del sector de los medios de comunicación se ha visto muy afectado durante los últimos 15 años, desde la crisis esta de 2008, ¿no?, que ha ido en picado los ingresos en publicidad, también por el tema de las tecnologías, ¿no?, por el tema de la digitalización y de que la publicidad se ha ido a Internet, que es mucho más barata, más personalizada, más efectiva, etcétera. Y ha habido un gran cambio en las plantillas, tanto en número de trabajadores como en remuneraciones, sueldos, etcétera. Con lo cual ha pasado esto, ¿no?, de la pérdida de recursos, de la pérdida de talento, de la pérdida de conocimiento de la profesión y de la pérdida un poco de escrúpulos, según cómo. Yo creo que esto está empezando a reconducirse, porque si alguna cosa ha pasado en los últimos años es que con la explosión de redes sociales y la locura de desinformación que tenemos encima, la gente está reclamando otra vez
sitios que haya información contrastada y buena, ¿no? Y que ahora todo va otra vez intentando encaminarse por aquí. O sea que por esta parte espero que pronto veamos mejoras, seguramente con un panorama muy diferente al que teníamos, pero las apuestas son estas: o te diferencias por la calidad o vas a morir, porque de gente que diga tonterías, y perdonen la expresión, hay muchísima, ¿no? Y no la vas a poder cobrar. Y lo que decías de la manera que se habla de estas tecnologías, yo creo que tienes razón, que se le ha dado a la inteligencia artificial como una presencia de persona, antropomorfa, ¿no? Y que esto confunde bastante a la gente. Viene del propio nombre, o sea, desde el momento que la IA se llama inteligencia, ya lo fácil es relacionarlo con una persona humana, ¿no? Y viene de que tienes que simplificar también. O sea, la inteligencia artificial ha llegado a los medios hace 1 año y medio, cuando llegó el ChatGPT. Antes se hablaba poquísimo, se hablaba muchísimo en círculos técnicos, en círculos que conocen la tecnología, pero no se hablaba en los medios de comunicación. Entonces también tienes que ir a hacer una cosa muy simple. Yo creo que, bueno, que poco a poco también esto, a medida que vayas introduciendo el tema, pues vas a dar más matices y más vueltas al asunto, será más rico. Ahora, en el origen está el pecado, o sea, el llamarle inteligencia artificial. Yo creo que no he encontrado a nadie que le guste. Si hablas con informáticos no les gusta, hablas con neurólogos, con filósofos, pero se llama así. Pues mira, Richard. De todas maneras, esto nace con Turing, o sea, es verdad que el tema de inteligencia es... Sí. Pero también es inteligente el pulpo, por ejemplo, Sí. ¿no? Y de alguna manera esa relación es distinta. Sí, porque no lo llamamos pulpo inteligente, ¿no? No sé. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Damos un aplauso. Muchas gracias.